Buenas tardes, nos encontramos aquí con el señor Juan Felipe Correa Gómez, profesional uno de comunicaciones. Vamos a empezar como contextualizando lo que es el metro. La empresa de transporte masivo de Valle de Aburrá Limitada, Metro Medellín, fue creada el 31 de mayo de 1979. Eh, ¿Quiénes fueron los que crearon esto? ¿Con qué objetivos? ¿Qué metas se fijaron? Digamos que en, en Colombia desde hace muchos años, digamos que más o menos de la década del 60, las ciudades más grandes del país, Bogotá, Medellín, Cali, empezaron a identificar problemas de movilidad que tenían en las ciudades. Digamos que el modelo que se implantó de movilidad en el país en el siglo XX era el modelo que primaba en el mundo y era el tema de los vehículos particulares movilizados por combustibles fósiles, la construcción de carreteras. Entonces eso, digamos que todo el siglo XX, al menos la primera mitad del siglo XX, generó un proceso como de expansión de esos sistemas de transporte que brindaba, digamos que muchas cualidades benéficas para países en vía de desarrollo. Por ejemplo, el tema de tener que construir las vías y pavimentar las vías fue un tema que requirió mucha mano de obra. Entonces eran unos proyectos, era una tecnología que tenía como ese beneficio para la economía y era que era un gran generador de empleo porque se requería muchísima mano de obra para abrir esas carreteras. Sin embargo, en la década del 60 y 70 se empezó a verse los problemas que tenían ese modelo de movilidad, como eran la congestión, la accidentalidad, tema que era pues difícil ya de manejar, al menos en las grandes conglomeraciones humanas en Colombia, específicamente en Bogotá y en Medellín. Ambas ciudades empezaron a analizar el tema de cómo tener un sistema de transporte masivo, que en el mundo ya eran realmente pues muy conocidos, digamos, llevaban muchas décadas. El primer sistema de transporte masivo tipo metro, por ejemplo, es el de Londres, que acaba de cumplir 115 años. El año pasado, en 2012, cumplió 115 años de operación. Entonces eran sistemas que ya llevaban varias décadas operando. Muchas otras ciudades en Estados Unidos y en otras ciudades de Europa también tenían sistemas de transporte de ese tipo. Entonces en la ciudad se buscaba tener eso. Medellín había sido una ciudad que había tenido un tranvía, igual que Bogotá, eh, que había empezado a funcionar más o menos en 1921, pero se había perdido en 1950 por el auge y la llegada de los buses a gasolina, las carreteras. Entonces se había dejado perder como ese sistema de movilidad. Entonces, pensando en esa situación, la alcaldía de Medellín, digamos, las entidades, eh, las autoridades regionales empezaron a pensar en que era necesario tener ese sistema de movilidad masivo y crearon una empresa que a veces pasamos muy rápido por el nombre, pero resulta muy curioso analizarlo, que constituyeron en 1979 como la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá. Es muy llamativo que esa empresa, por ejemplo, no tuviera el nombre metro por ningún lado, y era porque en ese momento ellos no sabían que iba a ser un metro. Crearon una empresa cuya principal finalidad era realizar los estudios de cuál sería el sistema, la tecnología más apropiada para Medellín, para la topografía de la ciudad, para la expansión futura que iba a tener la ciudad y para construir ese sistema. Entonces, digamos que la primera finalidad de esa empresa, que fue constituida por la alcaldía de Medellín, es decir, un grupo de personas de la alcaldía de Medellín conformó esa empresa, era realizar los estudios necesarios para saber qué tipo de sistema de movilidad o de transporte masivo debía tener la ciudad en el futuro y construirlo. Entonces digamos que esa fue su primera función y en eso se asesoraron pues de unos analistas internacionales que empezaron a demostrar pues que un sistema metro era un sistema que podía ser viable para la ciudad. En la ciudad había ocurrido también una cosa muy interesante y que también es en gran parte le debemos eso, le debemos la posibilidad de tener hoy este sistema de transporte masivo a esas personas que a principios del siglo XX, específicamente funcionarios de la Sociedad de Mejoras Públicas constituían ese entonces, que fueron los que realizaron unas obras muy importantes para la ciudad, como la canalización del río, como el zoológico Santa Fe. Ellos empezaron el tema de los parques, la canalización de algunas quebradas, que permitió pues el posterior desarrollo de la ciudad. Estas personas, cuando hicieron la canalización del río Medellín, dejaron estipulado que al lado y lado, a cada costado del río, había que dejar 18 metros de franja en los que no se podía construir, no se podía urbanizar, porque iban a ser esas franjas las que iban a permitir a futuro la movilidad de la ciudad con cualquier sistema de transporte. En ese momento ellos tampoco estaban pensando puntualmente en un sistema X, Y o Z. Entonces, gracias a que se dejaron esas franjas del río a cada lado, es que se pudo construir el sistema metro. Si uno ve el sistema metro realmente, él solamente se
aleja del río en el sector universidad e industriales, y es porque entra a pasar por el centro de la ciudad, que es hacia donde se dirigen todavía muchos de los viajeros que hay en el Valle de Aburrá. Pero realmente el río es como el compañero pues del metro de Medellín en su recorrido. Entonces eso fue también un factor muy importante. Cuando comenzó a construirse el metro, se da la impresión de que la ciudad está siendo como partida en dos, está siendo como destruida, como si fuera una cicatriz que estaba apareciendo de repente. ¿Cómo fue ese proceso de adaptabilidad, de aceptación por parte de los medellinenses? O sea, ¿qué hizo el metro para resolver como es? Yo creo que lo que hizo el metro para resolver eso fue demostrar la verdadera dimensión que tenía la obra. Cuando las obras se están desarrollando, digamos que es el momento de mayor impacto. Nosotros en estos casi 18 años ya de operación comercial y más de 30 ya de constituida la empresa, no solamente hemos pasado por la construcción del metro, sino que hemos construido ya obras posteriores, el metrocable, 3 metrocables pues, que tenemos en la ciudad, la extensión al sur, hemos ampliado algunas estaciones y ya hemos podido constatar que no solamente por ser el metro de esa gran obra, sino en otras obras más pequeñas, también en el momento de la construcción, en el momento en que inician las obras, se tiene esa percepción negativa, y es por las, digamos, por las externalidades negativas que tienen las obras, que generan congestión, que generan polvo, que generan cierre de vías, que generan cambios en los usos, en la movilidad. Entonces yo creo que el metro lo que logró en ese momento fue demostrar la verdadera dimensión de la obra, y era que la obra no era realmente una cicatriz que estuviera partiendo la ciudad en dos, sino que por el contrario era el cierre que estaba antes uniendo las dos partes de la ciudad. Medellín ya ha sido siempre una ciudad que ha estado dividida en dos geográficamente, porque el río Medellín, o el río Aburrá, que es como se llama realmente porque atraviesa todo el Valle de Aburrá, rompe en dos el territorio, ¿sí? Entonces ya estaba fraccionado. La única conexión que existía en la ciudad en las décadas pasadas, a mediados del siglo pasado, era el puente de Guayaquil. Era la única forma que tenían las personas de cruzar de un lado al otro del río Medellín. Luego, cuando se empezó este apogeo de la construcción de vías, se empezaron a construir unos puentes que atravesaban, pero eran puentes vehiculares, no eran puentes peatonales. Esos puentes nunca han tenido una connotación peatonal. En este momento, la única forma de cruzar el río Medellín y de conectar barrios que estarían desconectados, de no ser por el metro, sería nuestro sistema. O sea, nosotros nos encontramos sitios como, por ejemplo, Tricentenario y la parte baja de Aranjuez, que se conectan porque hay un puente peatonal del metro. Si uno se fija cómo funcionan los puentes del metro, esas plataformas de acceso hacia el metro, en la noche la estación se cierra, pero se cierra de puertas hacia adentro y el puente queda abierto. Es decir, en ningún momento los puentes se cierran. Entonces el metro de Medellín, en lugar de ser esa primera connotación que tuvo es que está partiendo la ciudad en dos, fue capaz de demostrar a la gente que en realidad no estaba partiendo la ciudad, que antes la estaba conectando. Muy simbólicamente y en parte también por esos puentes peatonales, por ejemplo, que tiene la posibilidad de un niño que vive en el sector de Aranjuez, parte baja, San Isidro, puede pasar a estudiar en el colegio que queda al frente en Tricentenario, puede ir al Parque Juanes de la Paz. Eso antes no lo podría hacer porque tenía una fractura geográfica que era el río Medellín. Bueno, actualmente el sistema cuenta con 55 estaciones, 21 en la línea A, 6 en la línea B, 3 en la línea K, 3 en la línea J, 2 turísticas en el Caribe Airbnb, línea L y 20 en la línea 1 de buses, ¿cierto? ¿Por qué esa idea de abarcar todo Medellín y en general toda la área metropolitana? ¿Y por qué un sistema integrado? O sea, ¿por qué no solamente metro, sino también metrocable, ruta de buses, Metro Plus? Digamos que la movilidad entendida como negocio, entendida desde el punto de vista empresarial, tiene una única manera de crecer, ¿sí? Y es extenderse, es expandir el sistema. O sea, cuando hablamos en una industria, pues digamos que pueden innovar, encontrar nuevas maneras de nuevos productos, o cuando hablamos de las empresas que ofrecen servicios, pues esos servicios pueden ir variando, a veces son servicios de conocimiento, a veces son servicios tecnológicos. Las empresas de transporte, para poder crecer, necesitan expandirse, o sea, necesitan tener más líneas, tener más cobertura. Si uno analiza los sistemas metro más consolidados en el mundo, sistemas como por ejemplo el de Tokio, como el de Nueva York, como el de Londres, como Buenos Aires, por ejemplo, para poner un ejemplo en América Latina, o el de Venezuela, en Caracas, se encuentra que son redes muy complejas. O sea, son redes en realidad que tienen un gran entramado en la ciudad y lo que buscan es
tener una cobertura sobre la ciudad, como poniendo una especie de telaraña o malla sobre la ciudad que le permita a las personas que se movilizan llegar pues a través de ese sistema de un punto a otro. El Valle de Aburrá a nosotros nos ofrece unas dificultades bastante grandes, y es que nosotros en realidad tenemos una porción muy pequeña de valle, porque la gran mayoría del Valle de Aburrá podría entenderse más como un cañón que como un valle, ¿sí? Porque tenemos mucha zona habitacional en las laderas de la montaña. En esas laderas de montaña, por cuestiones técnicas, el metro no puede llegar, es decir, tiene restricciones técnicas para determinado porcentaje de pendiente. Entonces nosotros no podríamos llevar el metro hasta Santo Domingo Sabio, o no podríamos llevar el metro hasta La Aurora, ¿sí? O el sector de Pajarito. Entonces el metro, digamos que empezó a tener una filosofía de apertura. El pasado 1 de marzo, el alcalde Daniel Gaviria anunció que Medellín ganó como la ciudad más innovadora del mundo, ganándole a más de 200 ciudades, y que en la final compitió con Nueva York y Tel Aviv. ¿Qué significa para el metro este triunfo? ¿Por qué el metro fue fundamental para este proceso? ¿Y por qué el metro es innovador? Digamos que ese reconocimiento es un reconocimiento que es muy importante para la ciudad. Lamentablemente, pues cuando el reconocimiento se dio, hubo como visiones muy divididas frente a si el reconocimiento era positivo o no era positivo. Digamos que las voces que no lo vieron tan positivo, entendemos que promulgaban pues una serie de situaciones que también ocurren en la ciudad y que no se deben pues como eclipsar por el hecho de que la ciudad sea reconocida internacionalmente como la más innovadora. Asuntos de que todavía está pendiente mejorar mucho los temas de desigualdad social, violencia, seguridad, ese tipo de cosas. Sin embargo, nosotros vemos el asunto de manera más positiva. O sea, nosotros entendemos de verdad que, sin eclipsar lo demás, el reconocimiento es un reconocimiento muy importante. Muchas personas pensaron que la metodología de elección de la ciudad fue solamente la votación, y no fue solamente la votación de las personas de la ciudad. Inicialmente, unos institutos muy serios europeos eligieron 200 ciudades como posibles candidatas. Dentro de todas las ciudades que hay en el mundo, eligieron solamente 200 como las posibles candidatas. Ellos aplicaron unos indicadores muy estrictos, o sea, hicieron unos formularios que no eran personas votando, eran expertos analizando aspectos de cada una de esas 200 ciudades, y conformaron un grupo de 25, ¿sí? Digamos que a partir de las 25 fue donde la cosa se empezó a hacer un poquito más pública, entonces ya la gente podía participar, y finalmente Medellín entró dentro del grupo de las 3 finalistas, que era Nueva York, Tel Aviv y Medellín. Y finalmente lo que dijeron los expertos fue: vea, yo puedo llegar hasta esas 3, yo ya no sé, ya yo no podría decirle cuál de esas 3 es la mejor. Se lo dejo a usted, a los que están organizando el concurso, que la gente vote, que sea la gente la que vote y sea la gente la que elija. Medellín es una ciudad innovadora en muchos sentidos, en muchísimos sentidos, incluso hasta en sentidos negativos, ¿sí? Uno a veces encuentra ejemplos en la ciudad de antioqueños que falsificaban la Coca-Cola, y creo que difícilmente eso se podrá encontrar en otro lugar del mundo, ¿sí? Yo que entiendo un poco de marketing, sé que, por ejemplo, en la ciudad han venido representantes de firmas muy importantes de ropa y zapatos deportivos, porque se han encontrado gente acá que hace ropa y zapatos deportivos casi de la misma calidad que lo hacen ellos, y entonces vienen a contactarlos porque quieren convertirlos en sus proveedores. Sabemos que hay unos pueblos de Antioquia en donde se hacen los blue jeans que se ponen en casi todo el mundo. Entonces, el ancestro antioqueño, digamos, el arriero, se distinguía por ser realmente un ser en ese entonces muy recursivo, digamos, que era la manera en que siempre lo expresábamos. En estos tiempos modernos hemos entendido que esa recursividad no es solo recursividad, sino que es una tendencia natural o una vocación hacia la innovación. Que justamente en Medellín, por ejemplo, por las condiciones topográficas que tenemos, seamos la ciudad que hayamos elegido, porque no podíamos construir más una línea de metro, poner el primer sistema de transporte por cable aéreo en el mundo, conectado a un sistema metro y destinarlo a transporte público, es una cosa que sigue sorprendiendo a propios y a extraños, o sea, que sigue sorprendiendo a gente de todo el mundo. Esta semana entrante nosotros vamos a recibir una delegación de la isla de Pascua, que quieren construir un sistema de cable en la ciudad principal que tienen la isla de Pascua.
Y ellos dicen que luego de hacer un análisis en el mundo, dijeron, tenemos que ir a Medellín porque es donde saben cómo se hace eso. Son los que tienen, digamos, el concepto claro de cómo se hace eso. Entonces a veces nuestra mirada es como muy regional, es muy de provincia. Y se nos olvida a veces que es posible que nosotros tengamos ideas que resulten ser innovadoras para el resto del mundo, ¿sí? Como que a veces dejamos eso solamente a García Márquez como premio Nobel y creemos que García Márquez es una superestrella o un ser de otro mundo, pero no, García Márquez es un tipo muy colombiano que tuvo una idea muy buena al escribir su libro y se ganó el premio Nobel. Entonces, Medellín es una ciudad innovadora en muchísimos sentidos, en muchísimos aspectos. Yo creo que la principal innovación de Medellín es su gente, es la idea que tiene la gente y la forma en que la gente afronta los problemas y resuelve los problemas. Desde la gente que vive la economía informal del día a día hasta las grandes empresas como el Metro, como empresas públicas, como ISA, como ISAGEN, como Bancolombia. Es decir, nosotros tenemos, por decir algo en Medellín, tal vez el único banco en el mundo que dice que le está poniendo el alma a las finanzas. Esas cosas son cosas innovadoras, o sea, esas cosas no son cosas solo creativas o no son cosas solo distintas, no, son cosas innovadoras. Lo que pasa es que usualmente hemos entendido la innovación en un sentido muy tecnológico. Entonces creemos que la innovación es solo lo que tiene que ver con tecnología y no, es una parte nada más de la innovación. Entonces, Medellín es una ciudad innovadora por su gente principalmente, por las ideas que crea, por la forma en que resuelve sus problemas, por la forma a veces creativa en que algunos delinquen, en que algunos incluso hacen cosas malas, ¿sí? Hasta ahí, hasta en ese sentido muchas veces se ve la innovación que puede aplicar la gente en la ciudad. Lo que nosotros entendemos importante de este premio es que lo que está potenciando es la parte positiva de la innovación, y yo creo que es un incentivo muy alto y un reconocimiento que le dice a la ciudad, créase la historia, crea que usted sí es innovador, porque sí lo es, ¿sí? Entonces, el metro simplemente fue un referente importante para ese reconocimiento porque digamos que es tal vez uno de los hechos más palpables. O sea, es cuando uno se pregunta, bueno, la ciudad es innovadora, es un asunto de ideas, pero ¿dónde están plasmadas esas ideas? El metro de Medellín tal vez era uno de los asuntos más visibles, ¿sí? No solamente el implementar diferentes tecnologías y conectarlas a un sistema tipo metro, ¿sí? En esto quiero volver porque me parece que es muy importante. El metro de Medellín no lo entendemos los ciudadanos de Medellín. Todos los días usamos el metro, pero tal vez no lo entendemos. Pero el metro de Medellín, si uno lo compara con otros metros del mundo, uno lo que se encuentra en otros metros del mundo son, en Madrid, 12 líneas, 300 estaciones, todas de metro. En Medellín, 2 líneas de metro, 3 líneas de metrocable. Nosotros ya tenemos más líneas de metrocable que de metro. Una línea de buses, y estamos próximos a iniciar la línea 2 de buses, que es la que va por la oriental, ¿sí? Y estamos construyendo un tranvía y 2 metrocables más que van a ir conectados a ese tranvía. O sea, de aquí al 2015 Medellín va a tener un sistema de transporte masivo que se llama metro, pero en realidad solo tiene 2 líneas de metro. Las otras 8 líneas son otras tecnologías. Eso cuando lo ven afuera, en donde están acostumbrados a que un sistema metro es solo líneas de metro, solo líneas con trenes, dicen, esto es muy innovador. O sea, ¿cómo a esta gente se le ocurrió tener un sistema que no es solo metro, sino que lo que hacen es integrar un montón de tecnologías allí? ¿Sí? Entonces por eso el metro de Medellín digamos que fue como esa punta de lanza en el asunto de la postulación de la ciudad y en el premio, porque realmente es el aspecto más visible internacionalmente. Repito, a veces nosotros como ciudadanos y desde nuestra visión provincial no alcanzamos a dimensionar lo que tenemos, o sea, cómo es de innovador y cómo es de diferente lo que tenemos, en gran parte porque mucha gente de la ciudad ni siquiera sale de la ciudad muchas veces, o porque en Colombia no hay otro referente. Como uno ir, yo fui a Cali y conocí el metro de Cali, allá es distinto, eso no lo podemos hacer. Pero cuando uno empieza a ver puntualmente los otros sistemas de metro en el mundo, se da cuenta que el metro de Medellín es muy distinto, es muy, muy distinto. El metro sorprende constantemente con sus proyectos como el tranvía de Ayacucho y otros, en asociación con universidades como EAFIT. ¿Con qué proyectos quieren seguir innovando? ¿Puede ampliarnos el tema del tranvía? ¿Y por qué es importante el apoyo de otras entidades como las universidades? No es no es un asunto que se pueda delimitar a lo interno de las empresas o a lo interno de las universidades o a lo interno de los grupos de investigación, ¿sí? La innovación, para que se pueda dar, tiene que ser un asunto compartido. Es decir, es tan importante la industria y la empresa como el sector público, como la universidad, como los investigadores, como las entidades que financian. Todos son muy importantes en ese ciclo para que la innovación se pueda dar. Entonces,
el metro desde que inició su operación siempre ha tratado de mantener una relación muy cercana con sus proveedores, es decir, con la industria local y con las universidades. ¿En qué sentido? ¿O por qué causa? ¿Sí? Porque el Metro de Medellín dice, no, para mí esto es importante, yo quiero tener esta relación. Tiene que ver mucho con que nuestra tecnología es toda una tecnología importada. O sea, el sistema metro es toda una tecnología importada. Entonces, para nosotros, por ejemplo, hacer un mantenimiento, hacer una reposición de un equipo, eh, cambiar una parte de uno de los trenes o algo así, cada una de esas cosas nos tocaba hacerla con una industria internacional, o sea, nos tocaba importarlo, con los consecuentes costos que eso tiene y con las consecuentes demoras que eso tiene. Entonces digamos que lo primero que el Metro de Medellín empezó a trabajar apenas inició su operación fue, ojo que cuando yo necesite cambiar un tornillo, me va a tocar comprarlo en Europa, entonces necesito empezar a desarrollar a la industria local para que ellos empiecen a hacer también esos tornillos, porque si no me va a tocar pedirlos a Europa, lo que se demora en Europa, la importación desde Europa, el costo que tiene, la demora que tiene. Entonces por eso el metro empezó a hacer eso. Eso solamente era posible si la universidad nos acompañaba. Es decir, si la universidad estaba ahí de la mano diciéndonos, no vea, venga, hagamos un análisis de materiales, esos materiales que usted necesita para esos tornillos son estos y estos, ojo que usted tiene que tener estas condiciones, usted tiene que tener en la industria local alguien que le haga la metrología, que le diga que eso tiene que tener solamente una diferencia de 0.2 milímetros, sino si tiene más de eso se le va a dañar, se le va a estropear el motor. Entonces digamos que por eso empezamos a hacer ese proceso como conjunto, en donde primero era un asunto de supervivencia tecnológica, que la empresa decía, yo tengo que asegurarme que pueda tener las condiciones para sobrevivir tecnológicamente a futuro, como soy un sistema que va a durar 100 años, en esos 100 años necesito tener los repuestos y las partes para hacer mantenimiento, y no las puedo estar comprando todo el tiempo en Europa, o no las puedo estar comprando todo el tiempo en Estados Unidos, porque me sale muy costoso y porque se demora mucho. Entonces digamos que eso empezó a desarrollar esas economías de escala, eso se llama economía de escala, que es que finalmente como llega una tecnología diferente al país, eso empieza a generar que se creen industrias, que se creen empleos, que se creen investigaciones, que haya estudiantes que estén pensando todo este asunto. Porque entonces se necesita empezar a suplir esas necesidades que tiene la empresa, como abastecer las necesidades que tiene la empresa. Entonces digamos que nosotros, en ese sentido fue que iniciamos como ese tema de esa exploración. Lo que nos ha permitido eso es que finalmente empiece a nacer la innovación. Como empezamos con ese ciclo empieza a generar ideas. Entonces los estudiantes empiezan a decir, venga, pero ¿por qué no pensamos nuevas formas de que el metro sea más dinámico? O de que el metro consuma menos energía, o de que el metro transporte más gente, o de que el metro sea más frecuente a la hora pico, ¿sí? Y entonces empezamos a generar un montón de cosas positivas que empiezan a potenciar la operación del sistema. Entonces en ese sentido es como que se da como esa innovación. Para nosotros, por ejemplo, el proyecto del tranvía es un proyecto muy interesante porque es la posibilidad de implementar una nueva tecnología para la ciudad. Es decir, ya tenemos metros, ya tenemos cables, ya tenemos buses articulados, pues buses movidos a gas, y ahora vamos a implementar esta nueva tecnología, que es una tecnología tranviaria. Es una tecnología que es muy especial en dos sentidos. Primero, porque es recuperar algo que la ciudad tuvo y perdió. La ciudad ya tuvo tranvías hasta 1951 y los dejó perder, porque digamos que la economía de la ciudad se inclinó más por el tema de los buses, los camiones, el transporte automotor, los combustibles fósiles, los derivados del petróleo, digamos, y eso pues digamos que ha mandado la parada en estos últimos 60 o 70 años. Pero ahora en la ciudad se está volviendo la mirada hacia este asunto de la movilidad sostenible, hacia un modelo de movilidad que sea sostenible en lugar de ese modelo que es insostenible. Entonces el tranvía es, primero, una gran oportunidad para retomar algo que la ciudad tenía y que perdió. Pero segundo, una posibilidad también de llevar el tema del metro, su servicio y la cultura más cerca del ciudadano, más cerca de las personas, más a la calle, ¿sí? Si una cosa tiene la cultura metro es que uno pueda quejarse, es que la cultura metro solo se vive dentro del metro, debería vivirse al exterior del metro. El metro por su tecnología es un sistema que está restringido, es decir, tiene una vía única que va por un viaducto o va entre mallas, y es una carrilera y son unos trenes muy grandes, muy pesados. El tranvía no es así. El tranvía es un vehículo que es mucho más liviano y que va por la vía, compartiendo la vía con los peatones y con otros vehículos. Entonces eso nos va a permitir a nosotros tener un sistema, una línea, que no va a estar como por allá encerrada, aislada, sino que va a estar ahí como en la calle, compartiendo la vía con la gente, compartiendo el entorno del barrio, compartiendo el entorno con la gente, con los comerciantes, con los peatones, con los habitantes de la calle, con los perros,
¿sí? O sea, es una idea completamente distinta. Nosotros hoy tenemos un tren que va por allí solo, nada se mete en su camino, nada lo obstaculiza, unas cabinas que van por el aire, nada lo obstaculiza. Y digamos que hemos empezado en esta dinámica de convivir con la ciudad con los buses, aunque los buses tienen una vía exclusiva, ¿sí? Desde hace un año que estamos operando los buses hemos empezado un poco como a llevar eso más a la ciudad, más al barrio, pero digamos que el bus sigue teniendo una vía exclusiva, una vía única. El tranvía no va a tener una vía exclusiva, el tranvía hay muchos sectores del tranvía donde va a compartir la vía con otros vehículos. Y la gente sale a la calle, pasa, atraviesa, es decir, va a ser mucho más cercano a la gente de lo que hoy es, por ejemplo, la línea 1 de buses. Va a ser muchísimo más cercano a la gente, porque se mueve a una velocidad más lenta, porque es más amigable, hace menos ruido, ¿sí? Entonces, para nosotros es una tecnología muy importante en ese sentido, nos va a permitir llevar cosas positivas que tiene el metro dentro de su infraestructura hacia la calle, porque digamos que ahora se va a romper esa barrera entre a dónde se acaba el metro y a dónde empieza la calle. No, ahora ya eso no va a haber barrera, ahora por donde va el tranvía es la calle, en donde la gente convive, la gente sale a su puerta, sale y el tranvía pasa por ahí, por el frente de su casa, no hay una malla, no está cerrado, no es peligroso. ¿Y con qué otros proyectos tienen así como pensando hacer? Digamos que el metro tiene, como es una empresa que está visorada a tan largo plazo, es una empresa que se considera a sí misma centenario, va a durar 100 años y más, como los otros sistemas metro en el mundo. Nosotros tenemos un proyecto de expansión, digamos, muy interesante, y es que seguimos pensando en que debemos instaurar toda esa malla de movilidad sostenible sobre toda la ciudad. Para poder lograr eso, nosotros construimos lo que se llama el Plan Maestro, que tiene como horizonte el 2030. Nosotros somos una empresa que tiene unos planes estratégicos en un horizonte al 2030, que nos parece muy lejano ahora, pero tomando en cuenta la vida útil de la empresa y lo que la empresa va a durar realmente es, y lo que dura pues la construcción de sus proyectos y su expansión, que no son cosas que se hagan en un solo año, pues, que no son cosas fáciles, que requieren una inversión muy alta del Estado. Entonces tiene como ese plan digamos, a esos próximos 20 años, ¿sí? Ese plan incluye muchas nuevas líneas, ¿sí? Incluye nuevas líneas, nuevas tecnologías, es decir, se está pensando a futuro tener unos buses que sean con celdas de nitrógeno, que es un sistema que está en este momento en desarrollo en el mundo, o sea, las baterías de celdas de nitrógeno. Se está pensando a futuro migrar con los buses que tenemos hoy de gas natural a sistemas de buses eléctricos. Se está contemplando la construcción de otros sistemas de cable. Entonces hay varios proyectos ya visorados. Nosotros puntualmente ahora estamos construyendo el tranvía de Ayacucho, digamos que en el corto plazo. Estamos ya iniciando ahora el tranvía de Ayacucho. Se está terminando de construir la pretroncal del sur de la línea de buses, es decir, hay una línea de buses que va a ir por Envigado y por Itagüí. Hemos contemplado la construcción de una estación intermedia entre la estación Poblado y la estación Industriales. Es un tramo muy largo que tiene el metro y vemos que es un sector que se ha desarrollado mucho habitacionalmente, entonces podríamos construir una estación intermedia sobre la vía del metro, es decir, allí no habría que hacer una gran intervención sobre la vía, sino simplemente construir una estación y hacer una parada adicional. Tenemos a corto plazo también pensado el tema de habilitar la línea C. La línea C es la que conecta desde Caribe hasta Suramericana, la línea A con la línea B. Tener la posibilidad de que las personas que van hacia la línea B o hacia el occidente o hacia el cable de San Javier no tengan que ir hasta San Antonio a hacer transbordo, sino que puedan tomar un tren que los lleve directamente desde Caribe hacia el occidente. Y bueno, y muchos otros proyectos. En total son 27 proyectos que se tienen contemplados a futuro. Algunos de ellos pues digamos más en el corto plazo, más priorizados, que tienen ya más estudios, que tienen ya inversiones aseguradas. Hay otros que simplemente están, gracias, hay otros que están simplemente en término de idea, como boceto, pues sería posible hacer este proyecto en tal sitio. Entonces digamos que hay un estudio muy serio de la empresa de parte de cómo avisora a futuro su expansión y cómo cree que se puede expandir. Tal vez el elemento más importante a destacar de esos 27 proyectos a futuro es que ninguno de esos proyectos es una línea de metro. Ninguno de esos proyectos es una línea, por ejemplo, la línea H, y que sea una línea tipo la línea B o la línea A. No, ninguno de esos proyectos es una línea de metro. Hay a futuro un proyecto de expansión de las líneas actuales, así como expandimos la línea A de Itagüí hasta la Estrella, tal vez a futuro desde acá, desde Niquía, bajar un poco más hacia el norte,
¿sí? Pues tenemos los municipios de Girardota, Copacabana, Barbosa, pero eso sería extender la línea A, eso no sería hacer una línea adicional. Entonces, ninguno de esos proyectos es una línea de metro. Entonces, eso habla de esta cualidad innovadora, diferente, distinta, que tiene el metro de Medellín, distinto a todos los sistemas metro en el mundo. O sea, un sistema que probablemente a 2030 o a 2050 tenga 20 líneas, pero de las 20 líneas, solo 2 líneas sean metro, solo el 10% sean metro. Todas las otras sean otras tecnologías. Cuando hacen siempre un nuevo proyecto que afecta a una determinada comunidad, ¿cierto? ¿Cómo es ese trabajo específico con esas comunidades para que como que acepten eso? Por ejemplo, lo que se hizo con Santo Domingo, que creo entendido que eso mejoró mucho sus alrededores. Sí, digamos que el metro, luego del proceso de construcción del sistema metro, del sistema pues más pesado, las 2 líneas de metro, acumuló una gran experiencia en ese tipo de actividades sociales, de sensibilización social. Y digamos que aprendió, que es una cosa que hay muchas industrias y muchos sectores que todavía no han aprendido, lamentablemente, que el éxito de un proyecto está asegurado por la gestión social que se haga de ese proyecto, es decir, por el acompañamiento social que se haga de ese proyecto. Entonces el metro es un convencido de que antes de hacer cualquier movimiento de tierra, antes de tumbar cualquier casa, antes de hacer cualquier inicio de obra, tiene que llegar a la comunidad, presentarle a la comunidad el proyecto, mostrarle los beneficios, ser claro en el tema de hasta dónde van esos beneficios. Muchas veces la gente ve llegar al metro, entonces dice, no, pues acá empleo para todos. No, empleo, va a haber algún empleo en el momento de la construcción, no para todos, porque la construcción es una cosa temporal, no se necesitan, no estamos en la época de los faraones, no necesitan 3.000 personas para construir un metro cable, ni necesitan 3.000 personas para construir un tranvía. Esas son obras que ya, digamos que por la tecnología ya de construcción no requieren tanto personal, hay un personal también que es especializado, que lo pone el contratista. Entonces, pero cuando se inaugura el sistema, cuando el sistema empieza a funcionar, sí entendemos que la economía de los sectores se dinamiza mucho, crece el comercio, se atrae turismo. Entonces tratamos de ser muy claros con las comunidades cuando a veces nos siente que llega el metro y dicen, no, entonces esta es mi solución de empleo, esta va a solucionar todo, ¿no? Yo creo que la empresa, ese modelo que aplicó para la construcción del metro, lo ha aplicado para las demás líneas que hemos construido y ha sido un modelo exitoso. Yo creo que la principal cualidad es llegar antes del inicio de obras y ser muy claro en la información. Estos son como los dos trucos que tiene el metro. Ser muy claro en la información, ser muy claro en los beneficios que va a traer. Decir, vea, esto va a llegar acá a la cultura metro, va a traer turismo, va a generar empleo, va a generar comercio, pero también ser muy claro en que esto no va a ser la solución. Es decir, el metro llega hasta el tema de la movilidad. El metro ya, no, es que entonces ya no va a haber, ya va a ser más segura la zona, ¿no? O sea, lo que hemos visto en otras zonas es que es seguro, pero nosotros realmente no podemos asegurar eso, no somos una empresa de seguridad, ¿sí? Entonces esto va a significar que va a venir muchos turistas. Lo que hemos visto en otros sectores es que atrae turismo, pero no podemos asegurar que eso se va a mantener o que va a ser así. Si finalmente los turistas vienen y no tienen una oferta atractiva, un restaurante a donde comer, un sitio que mirar, un sitio que conocer, probablemente no vayan a volver. Sí, porque es que no es solamente porque el metro tenga una línea y que la gente la use, sino que qué cosas hay en el territorio también, qué cosas, cómo se potencia la gente. Entonces digamos que hay un acompañamiento y un trabajo muy cercano a las personas. Y el metro cree que esa es la manera pues en que de verdad a futuro se puede sostener su sistema y mantener los equipos y estas cosas para que duren pues lo que nosotros esperamos que dure. ¿Sí? Digamos que con esto quiero decir que en últimas la empresa no es un asunto solamente, no es un asunto desinteresado. O sea, no es que la empresa pues diga como, no, yo desinteresadamente voy a hacer la cultura metro, voy a hacer campañas o voy a hacer gestión social. No, es porque la empresa entiende que esa es la manera correcta para que la gente acepte la obra, la reciba y la cuide después, ¿sí? y la sepa usar después. Porque entendemos que si la gente no la sabe usar y no la cuida, vamos a tener mayores gastos en mantenimiento, en el sostenimiento, en reposición de equipos. Entonces es una manera también que tiene la empresa de protegerse, digamos. La cultura metro es una cosa que es muy valiosa, pero en últimas la empresa tiene un sentido práctico de ella, y es que el sistema se sostenga, que el sistema se mantenga. Por eso se hace esa gestión social.